En otro mensaje establecimos para mí la mejor manera para entender la mayor parte del libro del Apocalipsis. Número 1, entender que ninguna profecía de la palabra de Dios, ningún libro donde habla de la profecía, hasta en Mateo capítulo 24 y 25, nunca está escrita la profecía en una forma cronológica. O sea, que el tiempo va de esta cosa y después esta cosa y después esta cosa y después esta cosa. Siempre ya está en un orden así y así. Vimos esto en Daniel, pero ya se puede ver en Isaías, Ezequiel, Jeremías, así si ustedes quieren ver, y también en el Apocalipsis. La segunda manera para entender bien el Apocalipsis es el tema de la oscuridad. La oscuridad nos da un marco para saber ya cuando están pasando ya unos eventos ya y poner cosas en orden en la palabra de Dios. Pero en este mensaje quisiera ya establecer muy bien el tiempo de la tribulación. Ya muchos cristianos, la mayoría, ya entienden que en el futuro queda un tiempo que se llama la tribulación. Y aquí en Daniel capítulo 9, versículo 24, habla de este tiempo en el futuro. Él dice, pues un ángel está hablando a Daniel, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Él dice 70 semanas determinadas. Entonces es ya una semana en la Biblia habla de 7 años. Entonces 7 años por 70 semanas son 490 años. Determinados sobre la nación de Israel. Muy importante entender que en la tribulación, que Israel ya tiene parte en el plan de Dios. Hoy en día tiene parte del plan de Dios, pero Israel importante entender que Israel ya no es el pueblo de Dios. Como dice el canto, nosotros somos el pueblo de Dios. Aquí dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso quiere decir que ya en Isaías, Isaías mencionó al rey de Persia, Ciro, por nombre, diciendo que él iba a mandar a los judíos a regresar a Jerusalén destruida y rehacerla. Aquí la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces desde esa orden hasta Mesías, aquí dice hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la crucifixión, eran 483 años, 69 semanas, o sea, 69 ya 7 años. Entonces 69 por 7 483. Entonces ya 483 años de estos 70 semanas ya han pasado desde la orden de Ciro diciendo a los judíos a regresar ya en ya tiempo de Zorobabel y gente así, los profetas Malaquías, así Zacarías, ya desde esa orden hasta la crucifixión 483 años. Cuando el Señor Jesucristo se murió, ya separaron ya los años, o sea, la cuenta de los años separaron. Y ya queda en el futuro, como dice la palabra de Dios, una semana, o sea, 7 años. Dice versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, la crucifixión, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estamos hablando del Imperio Romano,
que el César Tito llegó con su ejército a Jerusalén y ya destruyó todo. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sigue diciendo, versículo 27, y por otra semana, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahora estamos hablando del anticristo, cuando dice confirmará el pacto con muchos. Y en esto ya tenemos el plan de Dios, ya empezando de nuevo con Israel, porque el anticristo quiere un trato con los judíos para que ellos construyan su templo, y dentro del templo, dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo, siempre había en el templo, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, cuando estaba en el tiempo del Señor Jesucristo, el templo tenía en el lugar santísimo un propiciatorio, que era un trono encima del arco de Dios, un trono que significaba ya la presencia de Dios, su trono. Y la bestia del anticristo quiere ese trono. Dice que vamos a leer en un momento ya, segundo de Tesalonicenses, que él se sienta en el trono de Dios, declarándose ser Dios. Entonces él confirma un pacto con muchos, con la nación de Israel, ¿verdad? Y el pacto es la ley de Moisés, porque hasta la fecha no tienen su ley, no tienen su religión, y ya viene el anticristo, tiene control, venciendo, y para vencer, dice la palabra de Dios en el primer sello, en el Apocalipsis, que ya el anticristo ya dice a los judíos, dice, ya tienen su religión, hay que construir su templo, yo les ayudo, ya así. Entonces él confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los judíos apenas van a tener ya en la época de lo que se llama la tribulación, ya cuando el anticristo va a estar bien con los judíos, ya estamos aquí, estamos construyendo su templo y todo eso, ya por la mitad empiezan su religión, sus sacrificios y todo eso, pero el anticristo ya tiene su trono. Entonces entra, y vamos a hablar de eso después, pero él dice, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Él contamina todo con su presencia en el templo de los israelitas. Yo no voy a decir el templo de Dios, porque ya nosotros somos el pueblo de Dios. Ya lo que Dios está haciendo hoy en día es por medio de la iglesia, no es por Israel. Dice después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya al final de cuentas Dios va a juzgar al anticristo, ya su reino en su ira, ya, pero esta es la tribulación. De plano, la primera parte, conocido ese tiempo como la tribulación, y la segunda parte como la gran tribulación. El Señor Jesucristo le dio ese nombre en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Mateo 24, 15, él está hablando de esta época. Ya pueden leer antes si quieren ver la primera parte de la tribulación, donde el anticristo está persiguiendo a gente religiosa, incluidos los cristianos. Pero aquí dice en Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, acabamos de leer en Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya el anticristo va a empezar a perseguir a la nación de Israel por una razón que vamos a ya explicar en otro mensaje. Dice, el que esté en la azotea no
no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Estamos hablando de la nación de Israel y la persecución del anticristo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, dice el Señor Jesucristo, gran tribulación. También en otra parte de la palabra de Dios se llama la angustia, el sufrimiento de Jacob. Dice, cual no la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces son 3 años y medio, un tiempo en medio, en la mitad ya cuando el anticristo hace cesar el sacrificio y la ofrenda, ya se sienta en el lugar santísimo, en el templo, ya y se declara Dios. Y esto encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver dónde estamos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya él dice que nuestra reunión con el Señor, que se llama, puede ser el rapto, el arrebatamiento, dijo el apóstol Pablo, que está todavía en el futuro. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía. La apostasía es lo que estamos viendo hoy en día, muchísimos hijos de Dios desviándose de la verdad. Pero ya ese es otro mensaje. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esa es principalmente la primera parte de la tribulación, en donde él se está oponiendo y levantando contra todo lo que se llama Dios. Por eso yo digo que va a estar persiguiendo a cristianos en la tribulación y a testigos de Jehová, por ejemplo, todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, aquí dice, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso ya en la tribulación, la primera parte, el anticristo confirma la ley de Moisés, el pacto con Israel. Dice, ya es tiempo ya para construir su templo. De plano, hay muchos que dicen que hoy en día en Israel hay todas las cosas que necesitan para construir su templo. Todos los utensilios, ya todos los muebles del templo ya están todo listo. Solamente necesitan permiso para construir su templo. Y a la mitad de la tribulación ya el anticristo ya tiene lo que quería. Entra, se sienta en el propiciatorio, el trono de Dios, declarándose ser o pasar por Dios. De plano, podemos ver la última parte aquí en Apocalipsis. Y yo digo que en la primera parte de la tribulación, él está persiguiendo a cristianos, porque dice lo mismo en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, dice, y adoraron al dragón, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y en estos versículos vamos a ver algo muy importante, que la tribulación, los 7 años de la tribulación y gran tribulación, no es la ira de Dios, es el tiempo del anticristo, donde él tiene poder ya y hasta la segunda parte tiene autoridad de reinar sobre el mundo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es muy importante entender, no es la ira de Dios. La ira de Dios viene después de la tribulación.
como vimos en el mensaje sobre la cronología y la oscuridad y todo esto del Apocalipsis. Dice, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esa es la segunda parte, después de sentarse en el trono de Dios, en el templo, a la mitad de la tribulación, después empieza a hablar blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ya otros 3 años y medio, la otra parte de la tribulación, la gran tribulación, actuar 42 meses como Dios. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces ya eso dice también Daniel las mismas palabras, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si un cristiano se encuentra en la tribulación, va a ser objeto de persecución especial de parte del anticristo. Pero es ya la tribulación en el futuro. Ya tenemos el reinado de la bestia. La primera parte ya está persiguiendo, pero no tanto. Está tratando de ya preparar su trono. A la mitad de la tribulación ya se sienta en su trono, empieza a blasfemar a Dios, declarándose pasar por Dios. Así es la tribulación.